Buenas tardes. Les traigo una pulsera paracord para hombre, ya que me lo piden mucho, porque creo que en línea no hay tantos estilos. Y conseguí estos dos dijes que son especiales para este tipo de hilo, porque tiene la perforación muy amplia donde puede entrar muy bien el hilo paracord. Entonces lo que tengo pensado es hacerlo junto con ponerlo de esta manera para que se vea muy bonita, muy elegante. Y estos pues son imanes. Entonces va a ser fácil de abrocharse y se va a ver muy bien. Entonces vamos a utilizar lo que es el hilo. En esta ocasión yo voy a combinar estos dos colores que se ven muy bonitos, el azul marino oscuro con el rojo, y le van muy bien al dorado. Vamos a empezar a cortar lo que es nuestro hilo base. En este caso voy a cortar la medida de la que voy a hacer la pulsera es de 20 centímetros. Entonces voy a cortar otros 40 centímetros más. Es simplemente para tener un colchoncito por cualquier problema que vaya a surgir. Vamos a cortar entonces 60 centímetros de ambos colores, porque esto va a ser nuestro hilo base donde vamos a empezar a tejer. Incluso si ustedes consiguen algún tipo de dije como este, que es especial para este tipo de hilo paracord, ustedes pueden cambiarlo, poner otro tipo de imán. Inclusive tengo otro tipo de imán, permítame, en color plata, pero tengo este tipo también, pueden usar este tipo. Lo que ustedes puedan tener dentro de su área de materiales, ¿verdad? Recuerden, solo copien la técnica, pero utilicen sus materiales que tengan a la mano, porque eso es importante. Incluso si quieren ponerle en vez de imán algún tipo de broche que tengan por ahí, por ejemplo aquí pueden poner los hilos y pueden poner algún dije. Yo tengo, iba a ser con este tipo que también tengo de tigre. Va a ser otro tutorial, quizás suba nada más el hacerlo con otro tipo de tejido que vaya así. Ya dependiendo lo que vaya a hacer o el estilo que vaya a hacer, pero yo siempre que hago un estilo siempre se los dejo en la página. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer va a ser cortar nuestro hilo base. En este caso voy a combinar los dos colores. Voy a cortar unos 50 centímetros, porque igual el hilo base, si la medida es 20, no va a variar porque voy a poner imán, pero simplemente para tener espacio para trabajar. Ustedes de su medida corten 20 centímetros más. Si su medida es 20, pues corten otros 20, que sea 40. Siempre y cuando vayan a usar este tipo, porque si ustedes van a usar algún tipo de nudo, que la quieren hacer con nudo porque no consiguen algún tipo de imán o algún broche, la pueden hacer también con nudo. Entonces sí tienen que dejar un poco más de hilo para con unos 80 centímetros para poder que puedan maniobrar bien al momento de cerrar la pulsera. En este caso, como va directamente al imán, lo voy a juntar, como va directamente al imán, pues no es necesario dejar de más. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a pegar de una vez. Voy a trabajar poniendo el imán, lo puedo poner. Ok, checamos que entre. Como cuando se quema el imán hace unos pequeños bordes, hay que checar que estén bien fundidos para que entre en nuestro orificio. Y vamos a poner un pegamento que es pegamento para bisutería. Lo venden igual donde venden todo el material. Y vamos a poner, hay diferentes, hay otro, uno amarillo, nada más que ahorita se me fue el nombre. También pega muy fuerte ese. Ya dependiendo del que puedan conseguir. En este caso, pues yo utilizo este.
Ya tengo varios años utilizándolo y realmente sale muy bueno. Miren, lo pego. Lo pego. Miren, con la fuerza del imán que le estoy estirando, ya pegó. Ok, vamos a insertar nuestro dije. Vamos a colocar bien nuestros nudos. Va de arriba hacia abajo para que vaya pegadito. Podemos poner nada más uno, en dado caso que quieran que nada más puedan conseguir un dije, pues nada más ponemos uno, ¿verdad? Ahorita vemos cómo se ve, si se ve bien nada más con uno o ponemos otro acá. Y así se va a quedar, miren nomás qué bonita va a quedar la pulsera. Obviamente vamos a hacer un tejido para que le vaya al estilo. Bueno, entonces pongo mi dije y vamos a empezar a tejer. Vamos a empezar a tejer obviamente de aquí para acá. Voy a poner cinta para que no se me mueva. Ustedes lo pueden poner en algún lugar donde no se mueva para empezar a hacer el tejido. Y para poder hacer el tejido voy a cortar igual un hilo y uno. Voy a cortar, miren, la medida por lo regular es de 18 a 21 centímetros, 23 centímetros cuando mucho. No creo que o exista un poco más ancha, de 23 centímetros es suficiente para este tipo de pulseras. Para poder completarlo podemos cortar entre 120 y 140 centímetros para que cubra todo eso. En este caso, como yo lo voy a hacer de 20 centímetros, voy a cortar unos 130 centímetros para que no me falte, porque los nudos, el problema de los nudos cuando estamos haciendo una pulsera tejida es que se lleva mucho material y se lleva muchos metros. Cuando es así lisa, pues no hay ningún problema, ¿verdad? Porque es nada más nuestra muñeca. Pero cuando ya estamos hablando de hacer algún tipo de tejido, sí se lleva bastantito material. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, yo aquí lo voy a cortar nuevamente porque los voy a pegar. Los voy a pegar. Lo bonito de este material es que los voy a pegar, así. Entonces tengo que hacerlo de manera rápida. Quemar bien un lado, bien quemadito, para que se fusione con el otro, para poder combinarlos. Tengan cuidado de no quemarse. Ahí quedó. Lo que puedo hacer es darle un poquito más de fuego. Y ahí quedó pegado. Ahí quedó pegado. Entonces vamos a contar. Si se llega a separar, pues lo volvemos a quemar, porque obviamente pues sí está pegado, miren. Pero se puede llegar a separar. Entonces lo que vamos a hacer es cortar, voy a cortar 130 centímetros porque es mejor que sobre y no que falte. Yo así siempre trabajo, pero también les comento que si ustedes trabajan a granel, es decir, a mayoreo, pues sí tienen que checar bien la cantidad de hilo que van a usar porque a lo mejor no les va a salir el costo. Pero si es para uno, pues podemos invertir, ¿verdad? Porque lo importante es que salga nuestra pulsera y no quedarnos a medias porque pues, tejemos y luego no, nos quedamos a medias, pues no. Entonces voy a cortar unos 120 centímetros. Es que ya uno con la experiencia, ¿verdad? Ya más o menos tantea uno, le calcula para que salga. Entonces vamos a cortar. Déjenme checar. No, con 110 es suficiente. Con 110 centímetros es suficiente para hacer una pulsera de unos 20 centímetros. 20, 21 le sale. Pero ya si es un poquito más, o sea, si la muñeca está un poquito más gruesa, entonces sí, póngale unos 130. Vamos a quemar nuestras puntas para que no se deshilache. Voy a poner una cinta acá por abajo por donde tengo el hilo. Aunque lo puedo hacer así. Mire, vamos a hacer el primer nudo primero. Ok, voy a pasar mis dos hilos. Este nudo ya tengo una pulsera tejida ahí en la página. Y me gusta mucho este estilo. Si yo doblo este, siempre va a ser del mismo lado, el doblez que vayamos a hacer. Si yo doblo de este mismo lado, o sea, el que va a cortar y el que va por abajo, significa que se va a notar más lo rojo
Si ustedes quieren que sea al revés, entonces, bueno, yo siempre empiezo de este lado. Que se vea más lo azul, entonces vamos a poner al revés nuestros hilos. Ya dependiendo cómo lo quieran ustedes. Entonces, el rojo es el que voy a doblar así. Y el azul es el que va a cruzar. Va a cruzar. Va por abajo. Va a ir por abajo. Y va a salir en el doblez que hagamos aquí. Va por abajo. A ver, vamos a acomodar bien. Es que como están bien largos los hilos, por eso es que se... A ver, déjeme volverlo a intentar. A ver, espérame. Déjame agarrarlo así. Entonces, doblamos el azul, pasamos el rojo. Ya depende de ustedes, como les digo, el color que quieran. En este caso, pues se va a ver más el rojo. Pasamos el rojo. Y lo vamos a sacar por aquí. Por el doblez. Vamos a hacer nuestro primer nudo. Vamos a subirlo. Y vamos a acomodarlo. Vamos a checar que esté bien acomodadito nuestros hilos. Y así va a quedar nuestro primer nudo. ¿Ok? Entonces vamos otra vez. Hacemos el mismo proceso, ponemos este, pasamos por acá. Vamos a sacarlo por aquí. Como les digo, ustedes ya depende del color que quieran que se vea más, acomódenlo como sea. Yo en este caso pues ya salió en rojo, pues para poder no tardarnos tanto en estar acomodando y que salga el tejido, más que nada. Apretamos bien. Apretamos bien. Volvemos a ponerlo. Vamos a regresarnos por aquí. Vamos a estirar. Lo bonito de este hilo, bueno, será que a mí lo que me gusta es que se forma un brazalete muy grueso para los que nos gusta traer así este tipo de pulseras, porque en lo personal a mí también me gusta traerlos que se vean así. Es que se ve bien bonito, miren, ahí queda, ahí va quedando. Entonces vamos a hacerlo un poquito más rápido. Ustedes pueden hacerlo como la pulsera que ayer, bueno, les voy a subir o una que hice de hilo plano. Ustedes lo pueden hacer con ese tipo de tejido si se les dificulta hacerlo así. Es que ya depende de ustedes cómo la quieran hacer, ¿verdad? Acuérdense, solo la técnica y ya ustedes la idea. Incluso esta idea que estoy haciendo ahorita se me vino porque vi una pulsera muy bonita en una plataforma para sacar ideas, solo que yo ya le puse de mi cosecha, ¿verdad? Lo que son los imanes y los dijes. Pero más o menos fui diseñando desde ayer qué tipo de pulsera podría hacer. Y me gustó, luego fui a checar mis dijes, a ver si tenía. Y obviamente sí. Entonces, sé que se va a ver muy bien. Ya cuando le pida al modelo que se la ponga para hacer la foto de portada, entonces yo sé que sí se va a ver muy bien. Hay que checar que nuestros hilos base siempre estén parejitos, ¿verdad? Que no se doblen. Aunque no lo crean, es difícil conseguir modelo para poder hacer las portadas, porque obviamente se ve muy diferente si me la pongo yo a si se la pone otra persona. Pero si les digo que se las regalo, claro que
que sí modelan la pulsera, ¿verdad? Les digo, se la regalo si me dejas tomar una foto. Me dice que sí, y pues se la regalo. Esta es una muy bonito regalo que podemos hacer. Claro que sí, Camila, bienvenida. Gracias por sus reacciones. Y ahí va quedando. Miren qué bonito se va a ver. Entonces, como les digo, yo vi la pulsera y obviamente ya le puse. Ay, disculpen el ruido, pero pues es que es parte de, ¿verdad? Pues no podemos callar a los vecinos, ni a los animales. Pero pues así es, para poder hacerlo de día. Podemos ir apretando la pulsera, pero obviamente se va a dar un poquito más de tiempo. Bueno, vamos a hacerlo más rapidito para que no nos lleve tanto tiempo. Sé que estamos acostumbrados. Gracias. Gracias, Camila. ¿Por qué no se te ven y no escribes? Porque pues como yo estoy solita en esto, pues no tengo manera de poder estar escribiendo o contestándoles, pero pues lo puedo decir con voz. Y pues aquí lo importante pues es lo que hago, pues yo no, ¿verdad? ¿Para qué me quieren ver a mí? Mejor ver el trabajo. Entonces, uno como voy empezando, bueno, no empezando, ¿verdad? Ok. No empezando, pero sí, pues tengo poco tiempo de tener mi canal, entonces pues uno se va haciendo de los aparatos que son necesarios para poder eso, ¿verdad? Estoy viendo cómo hacer hacer un área de donde vivo para poder tener mi estudio, como quien dice, ¿verdad? Y a lo mejor sí hacerlo de manera, pero necesito personas, obviamente, que me ayuden a que estén filmando lo que hago y pues es difícil. Entonces, por eso tengo que hacerlo de esta manera, manejo yo todo. Pero pues más adelante, ¿verdad? Conforme se vaya haciendo se vaya integrando más personas. Gracias, Eduardo, muchas gracias. Bienvenido. Puedes navegar por mi canal, porque tengo bastantes pulseras de este estilo. Bueno, no bastantes, ¿verdad? Pero sí algunas que son casi las principales también. De los videos antiguos que tengo de manejar este tipo de pulseras, que ojalá te guste. ¿De qué se trata? Pues voy a hacer una pulsera con imán y dijes de león en hilo paracord combinada. De eso se trata. De enseñar el tutorial y que lo puedas hacer tú en tu casa con los materiales con los que puedas conseguir. Simplemente copiar la técnica. Y ahí va quedando. Ahorita voy a medir cuánto es, como esta no lleva ajuste, es decir, no lleva algún tipo de amarre, sino simplemente va en el imán, la tengo que hacer exacta. Tenemos que medir junto con el broche la cantidad exacta de centímetros, porque miren, cuando a ustedes les pidan una pulsera, ya sea de elástico, porque también yo sé que hay muchos que les gustan las pulseras de elástico. Yo cuando me piden una, primero le doy la opción del hilo, ¿verdad? Pero ya si quieren de elástico, sí tienen que tener la medida exacta de la persona. Ahí no podemos hacer como que un más o menos, más ajuste, no. Tiene que ser la medida exacta. Entonces, cuando utilizamos este tipo de pulseras con imán, entonces, como quiera se va a quedar el video, Eduardo. Ya lo dije en un principio del video. Ahorita que se termine el en vivo, se carga el video y ya lo puedes regresar y lo puedes ver para que veas cuáles son los materiales, las cantidades. ¿Ok? El directo solo tiene 15 espectadores. Así es, porque no lo anuncié. Nada más lo hago así rápido. Y quien esté en línea, pues bienvenido. Y si no, pues se queda grabado y ya lo pueden ver después.
Bueno, vamos a ver cuánto mide. Ay, claro que no, no, claro que no, porque se queda el en vivo ahí. Yo no me pongo triste. Apenas vamos empezando. Miren, vamos a ver cuánto llevo aquí. Llevo 16 centímetros. Me faltan unos 4 centímetros, como unos 5 tejidos. Entonces vamos a... Si ustedes comparten el video, pues obviamente va a haber más espectadores. Aquí lo importante no es por el en vivo, sino para que posteriormente entren a la página y puedan ver el video. Ya todos los que sí son seguidores más frecuentes saben que cuando hago este tipo de videos ya lo pueden ver detenidamente. Incluso por lo regular tengo muy poquito de estar haciendo en vivos, no hacía en vivo, simplemente copiaba editaba lo que es el video y simplemente lo subía a la plataforma, pero bueno, al hacerlo en vivo damos una muestra más de formar una comunidad para que, para que vean el proceso en vivo, que no es cualquier cosa, ¿verdad? Porque a veces, pues cuando editamos no sabemos todo el tiempo que hay atrás para poder hacer un video de eso de 10 minutos. Y ahora como creadora, realmente, y se los digo en serio, yo cuando veo un anuncio que estoy en otro video investigando alguna información o algo en YouTube, me espero a que pasen los comerciales porque yo sé que es importante para el creador y yo sé todo lo que implica hacer un video y eso pues es la ventaja que nosotros tenemos de hacer los videos. Bueno, entonces vamos a medir, yo creo que ya más o menos vamos a medir junto con el broche, porque acuérdense que ya el espacio, cuando nosotros insertemos el hilo, ya está contado en estos centímetros el hilo. Entonces, tenemos que checar los centímetros. Como quiera, el dije que mide 1 centímetro, hay que considerarlo en la parte final si lo vamos a poner. Entonces, vamos a ver cuántos centímetros, creo que ya me pasé por 2 hilos. Entonces vamos a quitar uno, vamos a quitar otro y vamos a amarrar bien. Vamos a pasar nuestro otro dije y vamos a checar que sean los 20 centímetros exacto. Entonces, ¿cómo va a ir este dije? Pues va en contra, ¿verdad? Va a ir así, va a ir así. Entonces hay que introducirlo de esta manera, ¿ok? Pues si lo compartes puede llegar más personas, Eduardo, pero no pasa nada. Estos son los que vamos a quemar, van a cortar, no pasa nada. Entonces vamos a apretar y vamos a checar si nosotros pusiéramos aquí nuestro hilo en esta parte de aquí, esta cantidad de aquí. Si cortamos, vamos a checar si son los 20 centímetros. Así es como vamos a estar midiendo nuestras pulseras cuando son personalizadas, que son para nosotros. Si las quieren hacer para granel, pues sí necesitan miren, quedó exactamente 20 centímetros. ¿Se fijan? Exactamente donde voy a cortar aquí, este pedacito de aquí. Entonces, simplemente corto. Vamos a quemar antes de poner el imán. Vamos a pegarlos. Vamos a apretar bien aquí nuestro hilo. Acomodamos bien, bien. Que quede ahí, miren bien. Ahí queda muy bien, miren. Ajustado exactamente. Y vamos a quemar. Cortamos un hilo, cortamos el otro. Y vamos a quemar. Ok. Vamos a quemar el otro lado. Tengan mucho cuidado de no quemarse. Y vamos a simplemente aplastar tantito nuestro hilo. Y ahí quedó. Vamos a checar que entre todo. Bueno, aquí le falta, entonces vamos a cortar otro pedacito más. Y vamos a ver si entra. Ahí quedó. Entonces sí, aquí es exactamente, aquí es.
Bueno, un pedacitito más. Ok, vamos a limpiar nuestra área de trabajo y vamos a quemarlos. Ok, antes de ponerle el pegamento, vamos a checar nuevamente para que nos quede exacto, para que no haya ningún espacio. Miren, ¿qué les parece? Entonces, Martisa de Los Ángeles, buenas tardes, bienvenida, espero te guste. Este tipo de pulseras podemos hacerla de regalo, ponemos pegamento, o también las podemos usar nosotros si hay algún dije que nos guste, pues ¿por qué no? Vamos a pegar bien, que se pegue. Vamos a pegar, vamos a esperar que se pegue tantito, porque como los aplané mucho, pero ahí pegó. Incluso pues le puedo poner aquí algún tipo de pegamento. Vamos a poner una gotita nada más, porque este pegamento es muy potente. Miren, ya pegó. Les digo, es que este pegamento está excelente, o sea, me encanta. Me encanta, me encanta. Porque pega rápido, rápido pega. Entonces ya quedó ahí pegado hasta nuestro dije. Y bueno, así es como quedó nuestra pulsera. Vamos a acomodar cómo va el tejido, que vaya hacia afuera, lo rojo. Vamos a ver qué tal se ve. Claro, a lo mejor a mí me queda un poquito, yo tengo 17 centímetros, a mí me va a quedar un poquito grande, pero para la persona que le voy a tomar la foto, esa sí le va a quedar exactamente. Lo que podemos hacer aquí es combinar una pulsera con tiritas. ¿Cómo con tiritas? Como les enseñé en un video anterior, podemos cortar de este hilo chino, hilo rojo. En este caso tengo negro, no tengo azul, pero ustedes del color que quieran manejar, podemos cortan unas de la medida exacta 3 centímetros menos, cortan unas 10 tiritas de cada uno y lo pueden hacer una pulsera de tirita con algún tipo o no sé si quieran que la haga, ustedes díganme, o aquí le dejamos y ya posteriormente la hacen ustedes. A ver qué tanto ya. ¿Qué pegamento es? No, pero no hay problema, Maritza, tú lo puedes ver en repetición. Este pegamento, pues nada más dice super glue. Y yo le voy cortando porque a veces se queda aquí pegamento y se hace muy duro, entonces casi no entra la tapita. Pero es este pegamento, es de bisutería, pero sí, pues obviamente es donde venden los materiales, ¿verdad? Donde venden los materiales. Y bueno, entonces aquí le dejamos. Yo posteriormente subo ya con la fotografía al inicio para que la vean con alguna pulsera de tiritas. Y ahí quedó nuestra pulsera. Miren, qué bien. Gracias, Camila. Muchas gracias. Y bueno, por mi parte es todo y estamos pendientes para otro tutorial. Espero les haya gustado y nos vemos pronto. Hasta luego.